785-425-0502. Claro que sí, qué bueno. Vamos de inmediato a hablar con nuestra amiga Daina Monteagudo, que ya está ready. ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Bienvenida! Gracias, saludos, bendiciones. Yo espero que ustedes me vean bien. Yo creo que está muy alto. Estamos muy alto. Vamos a ver. Deja ver. Vamos a chequear por aquí. Está bueno, se oye bien chévere. Hola, ¿me escuchan y me ven bien? Te estamos escuchando perfectamente bien, Daina. Bien, bueno. Qué bueno, qué bendición, qué alegría que ustedes me puedan escuchar y me puedan ver bien. Quiero saludar a la linda audiencia de Nueva Vida y como bien les expresara, mi nombre es Daina Monteagudo y en esta mañana yo quiero hablarte en guía de parejas, ¿verdad? De la matemática de Dios. Y en la matemática de Dios, cuando nosotros queremos relacionarnos con otras personas, Dios es el número 1 y los demás son el número 2. Pero en nuestra cultura y en nuestra crianza, a nosotros nos preprogramaron desde muy pequeños a que teníamos que encontrar a alguien o encontrar a algo para sentirnos completos. Por ejemplo, no sé si tu mamá te lo llegó a decir, pero la mía me decía, Daina, tú tienes que estudiar para que tú puedas ser alguien en la vida. Lo único que yo te voy a dejar son tus estudios, tú tienes que echar para adelante, tú tienes que ser una profesional, ¿verdad? Ella siempre en su buena intención y de acuerdo a lo que a ella le enseñaron también, me dijo, tú tienes que alcanzar metas para sentirte completa, para sentirte realizada. Entonces, a la hora de buscar pareja, pues yo recuerdo las muñequitas de Disney, ¿verdad? Que nos decían, ay, cuando yo reciba a este hombre maravilloso, él me va a traer felicidad. Él me va a traer flores y chocolates y todas las sensaciones maravillosas que él me va a hacer sentir. Ay. Y entonces, pues nosotros desde muy pequeñas estamos, ¿verdad?, con este cuento de hadas, pero de alguna forma dando una carga muy pesada a otra persona que la realidad es que no le corresponde. Porque esa otra persona es un humano igual que yo, igual que tú, que está lleno de pecados, lleno de debilidades y lleno también de áreas donde tiene que mejorar. Ahora, para mis amigas y mis amigos solteros, una de las grandes bendiciones que ustedes tienen en este momento es que usted tiene que seguir buscando su uno. Pero yo recuerdo que cuando yo me criaba en la iglesia, me enseñaron un verso bíblico que todos nosotros lo sabemos de memoria y lo usamos para todas circunstancias. Y es que está en el capítulo 7 del libro de Mateo que dice, pide y recibes, ¿verdad? Entonces, cuando uno es soltero, uno empieza a pedir por ahí para abajo. Este hombre, olvídate, que no existe. Pero como yo se lo pedí a Dios, y ese verso bíblico dice que yo puedo pedir, pues yo digo, me lo tienes que dar. Y gracias. Gracias. Porque como yo te lo estoy pidiendo y la Biblia dice que pedimos, que tú no los vas a dar. Pero hay una realidad y es que Él no te va a dar algo o alguien que sustituya su lugar en tu vida. Jamás Él te va a dar algo o alguien que sustituya su lugar en su vida. Porque Dios es primero en tu vida. Y siempre te necesitamos entender que si somos solteros, nosotros tenemos que seguir disfrutando quiénes somos, nuestra esencia, y disfrutar la bendición de la soltería como un regalo que Dios nos da para seguir disfrutando y conociéndonos y amándonos, pero teniendo una relación con nuestro número 1. ¿Y quién es nuestro número 1? Dios. Nadie ni nada puede sustituir a Dios en nuestra vida. Pero a nosotros nos pasa muy a menudo en cosas cotidianas. Por ejemplo, cuando este es el carro de mis sueños y tú ves a dos hombres compartiendo las fotos y las impresiones y empiezan, viste, qué brutal se ve cuando le ponga los aros, cuando le ponga esto, lo otro, qué espectacular. Y a los 3 meses, mano, tengo que pagar el carro está bien sucio. Vi otro carro que me gustó, ¿verdad? Y ahí es que nos damos cuenta de que las cosas materiales son superficiales, solo llegan a un plano en nuestra vida, jamás van a sustituir a Dios en nuestra vida.
Pero culturalmente en nuestra infancia, desde muy pequeños, nos programaron a tienes que buscar, tienes que hallar, tienes que lograr, tienes que obtener para hacer. Y en esta mañana yo quiero compartir contigo que todas esas cosas que tú quieres lograr y obtener son añadiduras. Son cosas buenas, son cosas bonitas y Dios quiere que tú las tengas, pero eso no te llena, eso no te completa, eso no te va a hacer sentir satisfecha ni satisfecho. Cuando tú y yo sabemos que Dios es suficiente y que Él es el todo en nuestra vida, las demás cosas son añadiduras. Daina, ¿me Sí. escuchas? Hola, sí, te escucho y te veo. All right. Te pregunto, ¿tú eres de las que piensas de que aunque seamos solteros o inclusive casados, el concepto de la media naranja, o somos la naranja completa aunque seamos solteros? Yo soy la naranja completa que comparto con otra naranja completa. Ok, muy bien, ok. Muy bien, no hay medias naranjas contigo. No, y debería ser, te pregunto, ¿verdad? Porque tú estás en el campo de la consejería familiar, ¿verdad? Sí. Es lo que manejas. Sí. Debería Sí, ser lo el que pasa concepto es que que el todos concepto- tengamos. Debería ser el concepto que todos tengamos de que somos un ente completo, no una media naranja. Exactamente, y hacia eso me quiero dirigir en esta mañana porque nosotros necesitamos desaprender y aprender un concepto nuevo. Cristo dijo, cuando yo llegue a tu vida, yo quiero que tú aprendes cosas nuevas. Yo no quiero que sigas reformulando y pensando cosas que ya no es lo que yo quiero que tú pienses de ti. Y Él dijo, mi cuerpo yo lo entregué completo por amor a ti, para que tú fueras salvo y tú cambiaras completamente. Y que tú entiendas que si yo estoy en ti y contigo y alrededor tuyo, yo soy suficiente en tu vida. Pero nosotros todo el tiempo estamos quejándonos y sufriendo por lo que no tenemos, por el trabajo que me falta, por el dinero que me falta, por el compañero que no ha llegado, o si estoy casada con el hombre que yo quiero que sea de tal o cual manera, porque yo quiero que sea así, punto, ¿verdad? Ahora, terminando un poco lo de los solteros, yo creo que el soltero en este momento, en vez de ocuparse más en quién va a llegar a mi vida porque me va a completar, porque me va a hacer feliz, sino más bien que pueda entender que tú eres feliz porque Cristo está en ti. Porque la plenitud de Cristo está en ti y te hace feliz y Él es suficiente en tu vida. Ahora, cuando llegue esa otra persona y que tal vez tú has aprendido como tú, de que tú eres feliz y estás completa en Él, tú tienes la oportunidad de enseñarle esta lección que parece sencilla, pero muchos de nosotros caemos en esto muchas veces. Hasta nos entristecemos cuando de momento vemos nuestra cuenta bancaria o no podemos resolver algún asunto. Se nos olvida de momento y nos llega la duda y la falta de fe, porque nos hemos olvidado y nos hemos entretenido en lo que está de frente, en lo que vemos, ¿verdad? Cuando la perspectiva de Dios no está en lo que está de frente, es desde las alturas. Y Dios te dice, tranquila, que yo te voy a permitir aflicción, yo te voy a permitir adversidad, pero yo estoy contigo. Ahora, en la matemática de Dios, ¿cómo funciona cuando yo estoy ya casada? Que ya yo me casé y estoy experimentando experiencias retantes con mi pareja. ¿Cómo yo logro seguir viéndolo a Él como el número 2, verdad? Dios siempre va a ser el número 1 en tu vida. Como mujer casada, una de las cosas que yo tuve que aprender fue que yo le tuve que quitar esa responsabilidad y esa carga a mi esposo, que él me tenía que ser feliz. Porque esa responsabilidad él no la tiene. Y la realidad es que él no me puede hacer completamente feliz a mí. La única persona o el único, ¿verdad? La persona es Dios que puede hacerme feliz. Ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi trabajo, nada de lo que yo haga, ni mis líderes, nada de lo que he obtenido, he logrado en la vida me hace completamente feliz. Solo Dios. Las demás cosas que yo disfruto no de una relación perfecta, sino de una relación saludable,
esas cosas que yo tengo y esas personas que están en mi vida son número 2, y número 3, y número 4, y número 5. Pero Dios es el número 1 en mi vida. Cuando yo comienzo a tener una relación con Dios, y Daina, como yo tengo una relación con Dios, donde yo comienzo a desintoxicar la idea o el pensamiento de que mi esposo es responsable de hacerme completamente feliz, de que mis hijos, de que las circunstancias son responsables. Y es bien sencillo y es hasta bíblico. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y mi justicia. Y las demás cosas, entiendas el trabajo, tus logros, tus carros, tu familia, las demás cosas os serán añadidas. Y cuando Dios añade algo, lo añade para que sea de bendición, para que tú sientas la completa paz. Pero uno de los grandes errores que todos nosotros en algún momento dado hemos cometido es pensar que este trabajo que yo voy a tener ahora, como yo se lo pedí a Dios, va a hacerme completamente feliz. No, Dios te concedió esa petición, pero no era para sustituirlo, porque una de las grandes dificultades que estamos teniendo es que prácticamente estamos convirtiendo a personas y objetos en nuestra idolatría. Y es que eso no puede ser correcto, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si hay algo que Dios no comparte es su gloria, y Él es tu primado, Él es tu número 1. Y nosotros tenemos que entender que en la matemática de Dios, nosotros somos la clave principal en esta relación, somos nosotros, porque nosotros tenemos que entender que es mi decisión, que yo no voy a permitir que otra persona o circunstancia sustituya el lugar que le corresponde a Dios. Ahora, cuando yo tengo eso claro, ¿alguien me quería compartir algo o no? Fíjate, ahora que lo dice, yo quería invitarte a que tomaras con nosotros un cafecito de panadería Jocks and Coffee Shop. Fíjate, no sé si ves aquí mira. Pero qué lindo, y con un mensajito y todo. Sí, como un mensajito. Sí, te ponen en el cup, te ponen, por lo menos la mía, dice, eres capaz de lograr lo que te propongas. Pero mira, nada, que ellos están localizados en la avenida Luis Muñoz Marín, ahí cerquita de Plaza Centro en Caguas. El otro día yo pasé por allí, en el número 22 de Villa Blanca, esquina Diamante en Caguas, y el teléfono es el de panadería Jocks and Coffee Shop, 787-425-0502, brunch, todo el día, menú keto, variedad de desayunos, sándwiches, wraps, cafés calientes y fríos, batidas, té. Olvídese, arranque para panadería Jocks and Coffee Shop. Te voy a invitar, Daina, muy prontito. Nos los tomamos por Pues ti, sí. Daina. Sí. Pues mire, que ustedes lo disfruten. Gracias. Que ustedes lo disfruten, porque si ustedes se lo disfrutan como yo me lo disfrutara, pero cuando yo vaya en mayo a Puerto Rico, Fernán, entonces, Dale. porque tú no eres un hombre que hace promesas y no las cumple, No. pues entonces tú me das mi café. Está bien, eso va. Yo me voy a encargar de que te lo dé. Ay, gracias, Moraima. Pero en esta mañana yo quiero que todos nosotros reafirmamos nuestro corazón y recordemos que la matemática de Dios es que Él es el número 1. He's the number 1. Él no puede ser sustituido por nada ni por nadie. Y hoy es un maravilloso día de quitarle esa responsabilidad a nuestro cónyuge, a otras personas, a otros objetos, de hacernos a nosotros sentir completos o felices. No, ellos no tienen esa responsabilidad, ellos no tienen esa capacidad, ni nuestros hijos, ni nuestro esposo, ni el trabajo, ni el patrono. No, por eso es que Dios siempre nos dice, oye, cuando hagas algo, hazlo como para el Señor, porque del Señor recibirás recompensa. ¿Tú sabes cuánta gente hay lastimada y frustrada porque en la iglesia nadie los reconoció? Porque el patrono no les reconoció, no le dio el aumento, ni tan siquiera les dio la gracia. Pero cuando tú sabes que Dios te ve y que Dios te recompensa y que Dios te da salud y Dios te da gracia y te da favor y te da sabiduría y te provee otras cosas que para ti son tan importantes como la palabra de otro ser humano que te diga gracias. Porque mira, hay personas que de verdad te lo agradecen, pero no saben cómo expresarlo. O tal vez hay patronos que vieron tu trabajo y tu esfuerzo, pero no saben cómo reconocerte, ¿verdad? Tan fácil como un gift card, ¿verdad? Pero no se les ocurre, no tienen esa creatividad.
pero no dejes que tu corazón se lastime, no dejes que tu corazón se llene de odio y de frustración, sino más bien di, Señor, como tú eres mi todo, como tú eres my number one, como tú me completas, como tú me llenas, como tú me satisfaces, como tú lo ves todo, yo sé que en tu tiempo justo y perfecto tú harás justicia, tú recompensarás mi esfuerzo y mi trabajo. Por eso es que tenemos que tener una mentalidad sana y vivir una vida saludable. Y sabes que muchos de nosotros conocemos todos estos que yo acabo de decir. Esto para muchos no es nuevo. Pero en nuestra vida práctica y en nuestra vida cristiana como el creyente, si nosotros realmente nos autoevaluáramos, nos diéramos cuenta que todavía hay áreas en nuestra vida que somos deficientes y que tenemos que mejorar. Y uno de los últimos, ¿verdad?, aportaciones que quiero traer sobre esta matemática de Dios es que muchos de nosotros nos justificamos y traemos muchas excusas a la hora de nosotros traer cambios a nuestra vida. Y una de las excusas que nosotros traemos constantemente es que yo soy así. Así me criaron. Así es mi abuela. Así es mi mamá. Y la familia Martínez somos así, que tú no los conoces. Y qué chévere y qué bonito. Pero Daina, cuando llegó Cristo a tu vida, tú perteneces a la gran familia de Cristo. Y ahora las cosas que yo hacía, ya las tengo que cambiar. Te quiero preguntar, en la línea que estás, has centrado todo el consejo que has traído hoy y tu línea no se ha ido, y me gusta mucho eso, de que yo primero necesito sentirme completo en Cristo para no exigirle a mi esposa y a mis hijos una llenura y una satisfacción plena. Debo centrar mi atención en Cristo, porque Él siempre debe ser el número uno en mi vida. Por ende te pregunto, ¿qué pasa si sí espero recibir mis plenas satisfacciones y mis plenas alegrías de mi esposa y de mis hijos? Entonces significa, posiblemente, y es la pregunta que te hago, que no tengo a Dios donde lo tengo que tener, que no tengo mi relación con Él donde tiene que estar, porque lo que Él me completa siempre, lo que Él completa siempre, que no es la llenura total, porque no es Dios de mi esposa, que la espero y la exijo, y de mis hijos, entonces significa que si esa es mi expectativa, el que está un poquito equivocado o totalmente equivocado soy yo, y debo primero arreglar esa relación con Dios para no exigirle tanto y esperar tanto de ellos. ¿Es así? Definitivamente es así. Okay. Yo tengo que tener una relación con Dios. Yo necesito tener una relación, y no es una relación dominical donde yo llegue a la iglesia y ponché, porque por ir mucho a un restaurante no me convierto en esa especialidad de ese restaurante. No, yo estoy hablando de una vida creyente, de una vida cristiana de todos los días, donde orar es hablar con Dios, donde leer la Biblia, que es mi manual de mi fabricante, que me enseña a desaprender lo que había emprendido incorrectamente. Y yo sé que muchas personas ahora mismo me están diciendo, Daina, yo leo la Biblia y no la entiendo. Daina, yo comienzo a leer y me da sueño. La Biblia ahora está en muchas versiones, está hasta audible. Ya esa excusa no es como aceptable. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, así como hacemos el esfuerzo, digamos, de controlar nuestro peso, de cuidado de nuestra alimentación. Yo tengo que tener una relación con Dios. No hay forma de yo tener relaciones saludables con los demás si no tengo una relación con Dios. Un corazón que tiene a Dios y tiene una relación con Dios, su práctica de vida diaria es distinta. Fíjate que cuando ocurre cualquier situación, claro que tiene emociones y sus emociones van a florecer, pero inmediatamente dice, yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Si nosotros en Puerto Rico hemos visto a personas cristianas que las han entrevistado en algún medio noticioso y han tenido una pérdida fatal de un ser querido, fíjate que esa persona en su momento de dolor y de emoción dice, hemos perdido a alguien muy amado, pero sabemos que Dios tiene un plan y Dios está con el Señor. Inmediatamente la persona te puede decir su dolor porque es parte de la naturaleza del ser humano, pero su respuesta inmediata, pero yo sé, porque tengo una relación con Dios, porque lo conozco, porque sé que Él me ama, porque sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta para mí,
yo sé que su voluntad para mí, a pesar de mi momento de dolor, a pesar de que no entiendo a mi esposo, a pesar de que a veces me da coraje, a pesar de que a veces él no cumple con mis expectativas, a pesar de que mi pareja me lastima, yo sé que Dios tiene el control sobre esto y va a hacer un milagro. Y Dios puede hacer muchas cosas maravillosas, pero yo no puedo seguir esperando que otro cambie, que otro haga, esperando que el otro tome decisiones. No, yo tengo que empezar por mí. Yo no puedo seguir criticando al otro, mirando al otro, porque eso no es una vida saludable. Yo tengo que tomar decisiones por mí y yo tengo que empezar a decir, ok, Daina, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es que tengo que reconciliar mi vida con el Señor. Y yo tengo que alinear mi vida a la vida de Cristo. Y yo tengo que vivir la vida como Dios espera que yo la viva. No es ir a la iglesia por ir a la iglesia. Porque ir a la iglesia no te hace más cristiano. Porque hay gente que va a la iglesia hace años, pero no ha producido cambios. Nosotros necesitamos entender que yo necesito y si hay un momento histórico en el mundo donde los cristianos necesitamos tener bien claro quiénes somos en Dios, es en este. Sí. Este es el momento más importante. No es tiempo para jugar a la religión, que si soy cristiano, si no soy cristiano, hasta que él no lo haga, yo no lo hago, esperando que el pastor me llame, esperando que el otro haga. No hay tiempo para jugar. Uh-huh. No es tiempo para jugar. Este es tiempo para decir, yo defino que yo soy una mujer de Dios y que yo quiero vivir la vida al carácter que Dios quiere que yo viva. No para agradar al hombre, no para agradar a mi esposo, ni a mis hijos, ni al pastor, ni al patrono, ni a nadie, sino porque yo sé que es lo que Dios espera de mí. Y la gratificación tan grande que uno siente cuando toma esta decisión de decir, ¿sabe qué? Aunque el círculo de personas con las que yo me rodeo quieren vivir en el estilo de vida como si Dios no existiera, tomando decisiones sin analizar, teniendo una conducta incorrecta, yo digo que no, yo voy a parar en la brecha y voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te amo y yo me amo y quiero amar a mi prójimo, porque ese es el orden, amarte a Dios, primeramente, amarte a ti para luego amar a otra persona, porque el detalle es que yo no amo a Dios, no conozco a Dios, tampoco me amo a mí, no me acepto, no me conozco, no me valoro. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar con otras personas? La matemática de Dios no es así. Es primero tú tienes que amar a Dios, amarte a ti para luego amar a otra persona. Y Daina, no hay manera de amarte y de conocerte si no conoces a Dios. Mira, no hay manera. Tengo que decirte, como decía un anuncio acá, qué sonido tan triste cuando se acaba. Nos corrió el tiempo demasiado rapidito. ¿Cómo la gente te consigue, te contacta? Sí, claro, en las redes sociales con mi nombre, Daina Monteagudo. Recuerde que puedes obtener cualquiera de los 2 libros, desde el corazón de una amiga o desde el corazón de una madre, en tu librería cristiana favorita, o directamente conmigo, o puedes llamarme al 787-392-3813. Yo voy a estar en Puerto Rico el primer fin de semana de mayo y espero estar con ustedes allí disfrutando un rato. Así que bendiciones a todos, gracias por esta oportunidad. Saludos a la linda audiencia de Nueva Vida. Bendiciones. Gracias, Daina, un abrazo. Te bendecimos. Y por ahí viene Tamoa Vivas, que ya está lista.